de julio. Carlos, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Julio. Gracias a ti por compartirme tu espacio. Muy amable. Al contrario, Carlos, gracias por la amabilidad de darnos la oportunidad de presentar el adelanto de este documental que está haciendo el canal 6 de julio. Carlos, ¿por qué escoger este momento? Yo debo decirte que en alguna ocasión platiqué con Paul Leduc, el siempre recordado director de cine, y él justamente a partir de lo que había sucedido en Morelia tenía la visión de tratar de extender la mirada a lo que después sucedió. El tiempo ya no permitió, las circunstancias diversas, pero te pregunto, Carlos, ¿por qué colocar ese punto de referencia y qué significa en todo lo que después ha sucedido en nuestro país? Bueno, por una serie de circunstancias, digamos, la cercanía que yo tengo con cierta gente en Morelia, que he estado yendo allá últimamente con alguna frecuencia, pensamos que este era un tema importante que se había perdido en el tumulto de hechos violentos durante la llamada guerra contra el crimen organizado, la guerra de Calderón. Hechos que precisamente por el ambiente de violencia y de vertiginoso y de vértigo en la misma, de una sucesión prácticamente ininterrumpida de hechos violentos, son temas que se han ido perdiendo, o sea que no están en la memoria colectiva. Yo te diría que ni siquiera en la memoria de los propios morelianos, ¿no? Uh-huh. Entonces decidimos que era un tema interesante, decidimos que era un tema que posiblemente fuera relativamente fácil de producir, porque nadie se había acercado a las víctimas, a la abogada de las víctimas, a los tres que estuvieron presos, acusados injustamente de este atentado o de este acto de terrorismo. Y efectivamente fue así, entonces fue relativamente fácil. Luego se nos fue pasando el tiempo, porque ya lo teníamos casi terminado hace ya algunos meses, por las circunstancias de la pandemia y todo esto que han alterado las cosas. Y ahora es cuando llegamos, pues ya con el trabajo terminado y ya en condiciones de empezar a exhibirlo y a incluso comercializarlo. Y bueno, coincide con más o menos con este tema de la consulta sobre los presidentes, que bueno, desde luego el tema alude muy directamente a Felipe Calderón de una manera, yo diría que bastante seria, bastante severa. Uh-huh. Carlos Mendoza, Michoacán, donde arrancó precisamente la guerra contra el narcotráfico, el estado natal del propio Felipe Calderón, y luego donde sucedieron este tipo de hechos, tanto las granadas en Morelia como aquella escena increíble de una pista de baile, si no me equivoco, creo que en Uruapan, donde rodaron cabezas arrojadas, en un proceso, Carlos Mendoza, de ir creando el miedo colectivo, el miedo a los bandos rivales, pero que no sé qué opines, Carlos, pero se ha convertido en una especie de anestesia social en la cual ya no nos impactan mucho los terribles dramas que suceden continuamente en diversas partes del país. Bueno, precisamente ese es parte del asunto que nos invitó a nosotros a intentar hacer este documental. Tú lo has descrito muy bien, ese momento de las cabezas que son arrojadas en un antro en Uruapan es prácticamente el inicio, el banderazo de la llamada guerra de Calderón, de la guerra contra el crimen organizado, y es precisamente en su estado en donde emerge este grupo delictivo conocido como la familia michoacana, que tiene mucho que ver en todo este asunto, y es precisamente un estado gobernado por el PRD, que era pues la pesadilla política de Calderón en ese momento, ¿no? Y yo creo que el atentado el acto terrorista de Morelia, del 15 de septiembre de 2008, coincide con eso que tú acabas de mencionar muy claramente, que es este afán
de crear miedo, de crear terror en la población, de lo que según la investigadora canadiense Naomi Klein, es la doctrina del shock, ¿no? De tener a la gente confundida, aterrada, metida en sus casas, con un miedo enorme, mientras avanzan pues, proyectos de privatización, proyectos que son contrarios a los intereses de las mayorías. Ujú. Carlos, Felipe Calderón sigue activo en la política nacional. Acaba de poner un tuit en el cual hace críticas acerca del asesinato lamentable, desde luego, de un comunicador precisamente en Morelia. Y lo hace como si él estuviera exento de responsabilidad de lo que sucedió entonces y continúa en la esencia de lo que ahí se planteó hasta ahora. Y por otra parte, Leonel Godoy, que era el gobernador de Michoacán en aquellos tiempos y que ahora ha sido reciclado en Morena, ha sido delegado en varios estados del país, encargado de sacar adelante procesos como el de Jaime Bonilla en Baja California cuando era candidato a gobernador, y ahora nuevamente diputado federal. Los mismos personajes, al menos sin siquiera una carga pública de señalamiento sobre sus errores, sobre la impunidad, acaso, de todo lo que sucedió allá, Carlos Mendoza. Sí, sí, el caso de Leonel Godoy, pues bastante cuestionable, efectivamente, su actuación después de estos hechos, en los que prácticamente fue un espectador, en los que ha guardado un silencio que parece bastante poco pertinente. Él ofreció coadyuvar hasta donde sabemos, en las investigaciones, y el gobierno federal no se lo permitió, no lo tomó en cuenta. Pero de todas formas, yo creo que tiene muchas cosas que decir Leonel sobre lo sucedido ese día. Sin embargo, me parece que la palma se la lleva Felipe Calderón, ¿no? Con sus constantes despropósitos, ¿no? Esta actitud tan desequilibrada de pues, los silencios que él guardó, y ahora parece ser el principal interesado en hacer estas denuncias y en ponerse del lado de las víctimas, cuando en el caso de Morelia jugó un papel muy triste. Él fue a declarar allá en la plaza de Melchor Ocampo de Morelia que iba a ir hasta las últimas consecuencias. Ya sabes que la frase es muy consabida, y las últimas consecuencias fue querer mantener a 3 inocentes en la cárcel, Claro. que desde el primer momento se sabía que eran inocentes, y que había 1000 testigos que los habían visto en Morelia el 15 de septiembre de 2008. Acuérdate que hubo un combate boxístico muy sonado, que mucha gente quería ver, que era una pelea del Travieso Arce contra no sé quién, y muchos de ellos pues organizaron fiestas en su casa, y había 20, 30 personas que eran testigos de que ellos habían estado ahí. A pesar de eso los mantuvieron en la cárcel 7 años, y cuando los empezaron a liberar por falta de méritos, obviamente como es costumbre, muy tarde, y ya después de arruinarles la vida durante un buen rato, pues Felipe Calderón se tira al suelo diciendo que cómo es posible que los sacaran si ellos eran los asesinos, cuando todo el mundo sabía perfectamente que estas personas eran inocentes, ¿no? Nosotros en el documental tenemos el testimonio de Alfredo Rosas Elicea, que es muy valioso porque da muchos pormenores de cómo fue tratado, de cómo fue inculpado, de cómo fue los años que pasó en la cárcel, siendo inocente a ojos de prácticamente toda la opinión pública. Carlos, no sé si con eso estemos revelando parte de la trama final del documental, lo que se llama en inglés el spoiler, revelar los datos, pero finalmente en esta historia, ¿qué priva, la justicia o la impunidad? Priva una enorme injusticia en contra, que perjudica a las víctimas de manera brutal, de manera muy cruel, pero también a los detenidos.
y yo diría, pues en sentido ya en un sentido más abstracto, a la sociedad. O sea, que un crimen así pase sin que se imparta justicia, sin llegar, como ofreció Calderón, a las últimas consecuencias, pues es extremadamente grave. No es cualquier, no fue cualquier atentado, no fue cualquier incidente en esos años de violencia. Fue arrojar 2 granadas de fragmentación en plena verbena del 16 de septiembre, que mataron a niños, mataron a ancianos, herieron a decenas de personas. Es un acto extremadamente cruel que quedó absolutamente impune. Entonces es injusticia y es impunidad. Claro, la impunidad es parte de la injusticia, pero yo creo que hay que ponerle el énfasis en los dos términos. Uh-huh. Carlos, ¿dónde van a poder ver los interesados en este documental? ¿Dónde podrán verlo? Mira, estamos promoviendo, gracias por darnos la oportunidad, Julio, estamos promoviendo algunas proyecciones a través de estas plataformas de streaming. En la página del Canal 6 de Julio, www.canal6dejulio.com, lo ponemos no estoy seguro si ahí está con letra o con número. En Twitter es con número. Con número, entonces. En Twitter es con número, sí. Seguramente es con número y ahí está toda la información. Estamos promoviendo tres exhibiciones en streaming. Después es probable que esté en algún canal de televisión cultural. Estamos en tratos para esto. Y bueno, yo creo que es un documental que, aunque la gente sepa de qué va y aunque hayamos revelado mucha información, yo sí creo que vale la pena verlo. Es muy importante escuchar los testimonios de las víctimas, de la abogada de las víctimas, de testigos presenciales y mucho material que compilamos de los sucesos, aparte del testimonio de Alfredo Rosas y la presencia de Felipe Calderón en Morelia. Y bueno, creo que es un documental bastante completo que cuenta bastante bien el hecho, y además tenemos pues entrevistas con el gran Pepe Rebeles, con Nancy Flores y con Paco Castellanos, que es corresponsal de Proceso allá en Michoacán, muy conocedor de todos estos entresijos de la operación del narco y de sus grupos delictivos allá. Entonces, creemos que es un documento completo y bueno, a mí no me toca decir si está bien o mal, pero creo que es de interés. Gracias, Carlos. Está efectivamente la dirección en Twitter, es @canal6 con número, canal 6 de Julio, y ahí pueden encontrar toda la información a reserva de la programación, que en su momento incluso le pido a Carlos que nos dé los datos donde pueda verse en algún otro tipo de canales o de espacios, y con mucho gusto lo difundiremos. Carlos, pues muchas gracias. Ya décadas documentando los aspectos de la vida política y social de nuestro México, que no están en los canales de televisión convencionales ni en los medios de comunicación convencionales. ¿No te has cansado, Carlos? No, yo no me he cansado, creo que ya llevamos como 33 años. A mí me gusta mi trabajo. Cada vez hago menos el trabajo que no me gusta de esto, y cada vez me concentro más. Puedo hacerlo. Tenemos un equipo de jóvenes, entusiastas, brillantes, y no me canso. No me canso porque del otro lado sigue habiendo gente que recibe el mensaje y lo aprecia. Afortunadamente seguimos teniendo un público que está atento a lo que hacemos, y seguimos sobre todo dialogando con los jóvenes. No nos hemos envejecido. Yo sí, pero el trabajo del canal creo que no se ha envejecido al grado de que no interese a los jóvenes o a muchos jóvenes. Entonces eso es un aliciente, y este es un trabajo, pues tú sabes que es un trabajo apasionante. Yo te preguntaría lo mismo si no te has cansado. A todas horas estás en internet, y cuando no estás escribiendo tu columna y no paras. Yo creo que tú entiendes por qué no me he cansado. En eso estamos. Carlos, muy amable de permitirnos presentar
el arranque, la premier de este tráiler en medios de comunicación de granadas de fragmentación sobre el atentado con granadas en Morelia, este documental del canal 6 de julio. Así es que, Carlos, estaré atento y cuando haya ya la programación de dónde, cómo se pueda ver, si nos envías los datos, con mucho gusto los difundimos aquí mismo. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, respetamos mucho tu trabajo, lo seguimos y es para nosotros un privilegio poderlo presentar aquí en tu espacio. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes y seguimos. Gracias.